Hola amigos de YouTube, en este video les voy a enseñar a cómo corregir este problema en donde se presenta, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes buscan una página web, ya sea por ejemplo de antivirus, de juegos, ¿no? Y hasta inclusive a veces resulta que cuando ustedes intentan subir un video a YouTube, no les permite ingresar a YouTube Studio. Es por ello que en este video les voy a enseñar a cómo corregir este problema. Bien, tenemos que irnos a nuestro explorador de archivos, dirigirnos a nuestro local C, luego tenemos que buscar la carpeta de Windows, luego buscar la carpeta System32, que está más o menos más abajo, y entonces tenemos que buscar la carpeta de drivers. En drivers tenemos que entrar a la carpeta etc y buscar la carpeta host. Bien, acá existe dos maneras de cómo solucionar este problema. El primero es moverle el archivo host a nuestro escritorio y como podrán ver si ingresamos a la página que por ejemplo en este caso no me cargó, y si actualizamos, vemos que ya me permite. Y si igualito, en caso de que a ustedes no les permite ingresar a YouTube Studio, hacen el mismo proceso de moverlo el archivo host al escritorio y ya les va a aparecer. Para el segundo método, vamos a modificar el archivo host. Para ello, vamos a dar permiso de administrador para poder modificar las páginas que nos están bloqueando. Entonces, para poder comenzar con esto, vamos a hacer una copia de este archivo solo por si acaso si algo sale mal. Y aquí le vamos a dar permiso de administrador. Para ello tenemos que irnos a propiedades. Luego aquí tenemos que desactivar en donde dice solo lectura. A ustedes de repente les aparezca igual. Tienen que desactivarlo. Bien, luego nos vamos a seguridad y nos vamos a buscar la opción donde dice usuarios. En mi caso dice usuarios HP. En su caso, tal vez diga su nombre o tal cual como ustedes lo configuraron. En mi caso, yo lo puse HP. Bien, luego nos vamos a editar y recuerden que tienen que seleccionar su usuario. Luego de hallarlo, tienen que ponerle en permitir control total. Luego le dan a aplicar y luego a aceptar. Igualito, aplicar y aceptar. Luego nos vamos a abrir este archivo. Lo abrimos con el bloc de notas. Y como pueden apreciar, nos encontramos con páginas que están bloqueadas. Quiero decir de que si intentamos abrir esta página, por ejemplo, de Avast, en nuestro navegador no lo va a abrir. Como pueden ver, hay muchas páginas que están restringidas para nuestro navegador. Para el caso de que ustedes no les aparezca o no pueden ingresar a YouTube Studio, simplemente lo buscan, está casi más o menos por el último, y lo borran. Como ven, existen dos páginas de la misma. Es por ello de que no se les vaya a escapar y borren solamente una. Tienen que borrar las dos. Por ejemplo, en este caso veo en Discord existen dos páginas que si intentamos abrirlo nos va a dar lo mismo, ¿no? Por eso tenemos que eliminar los dos. Solamente eso como detalle. Así que chicos, les pido que se tomen su tiempo, busquen bien las páginas que les están bloqueando y simplemente elimínenlas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es volver todo como estaba antes. Vamos a buscar el archivo host, lo vamos a ir a las propiedades y tenemos que entrar a seguridad. Buscamos el usuario, ya saben, luego lo vamos a editar, buscan su usuario y ahí lo desmarcan todo. Todo lo desmarcan, que no quede nada. Bien, luego lo damos a que aplicar, sí y aceptar. Bien, lo vamos a general, luego volvemos a marcar solamente lectura. Igualito, aplicar, continuar y aceptar. Bien chicos, hasta acá vamos bien. Luego vamos a abrir el bloc de notas y como podrán ver, si intentamos borrar esta página, por ejemplo, y le damos en guardar, no me va a permitir.
O sea, ya no tenemos la opción de editar esta opción porque ya denegamos el permiso de poder borrar. Bien chicos, hasta acá todo correcto. Esta copia ya lo podemos eliminar y simplemente lo que queda es reiniciar la PC y ya está. Bueno chicos, espero que les haya servido este video. Un gusto, me despido.